Paz y bien, niños, ¿cómo están? Somos bendecidos y protegidos por el Señor. Les saluda Miss Amelia del curso de Educación Religiosa y el día de hoy vamos a hablar de la vida pública de Jesús. ¿Qué nos enseña la vida de Jesús? Jesucristo predicó la paz, el amor y la bondad de sus seguidores. Que la paz, amor y la bondad siempre rebose en nuestros corazones. En pocas palabras, Dios nos dice que así como Él alimenta a las aves, Él nos alimentará a nosotros, porque mayor es nuestro valor delante de Él. ¿Cómo comienza la vida de Jesús? Con el bautismo de Jesús en el río Jordán y las tentaciones en el desierto, marcan el comienzo de la vida pública de Jesús. Con el bautismo, Jesús expresa su deseo de cumplir en toda la voluntad del Padre. Superando las tentaciones, Jesús elige una forma especial de llevar a cabo su misión. ¿Qué hizo Jesús en los años de su vida pública? En los años de su vida pública, Jesús se presentó como el Mesías prometido e Hijo de Dios, enviado por el Padre Celestial. Predicó la doctrina de la salvación y fundó la Iglesia, confirmando su misión con la santidad de vida y los milagros. Al final, murió en la cruz por salvar a los hombres del pecado y resucitó al tercer día, volviendo al Padre. ¿Cuáles fueron las principales actividades de la vida pública de Jesús? Durante los 3 años en los que Jesús se manifestó en el mundo ocurrieron muchas cosas, pero podemos destacar el bautismo en el río Jordán, la boda de Caná, la predicación del reino de los cielos, la transfiguración y la Eucaristía. Veamos cada una de ellas. El bautismo de Jesús en el río Jordán. En los evangelios canónicos narran que Jesús llega a la orilla del río Jordán, procedente de Galilea, y allí pide a su primo Juan que le bautice. Juan protesta y dice que él es quien debería ser bautizado por Jesús. Jesús le responde: déjame, ahora pues conviene que así cumplamos toda justicia. Y esto lo contemplamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 15. Luego Juan procede a bautizarlo y el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús, al tiempo que una voz decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Luego tenemos la autorrevelación en la boda de Caná. ¿Qué sucede aquí en la boda de Caná? Es el primer signo realizado por Jesús y tiene lugar al final de la primera semana del ministerio de Jesucristo. El signo sucedió en Caná de Galilea, a la que también asistían su madre y sus discípulos. En un momento dado faltó vino, por lo que María dijo a sus sirvientes que hicieran lo que Jesús dijera. Este dispuso que se le llenaran de agua 6 tinajas de piedra destinadas a purificaciones, pero al revisar el contenido, el agua se había transformado en vino de gran calidad. Luego tenemos el anuncio del reino de los cielos. Toda su vida pública de Jesús anunció el reino de los cielos, el reino de su Padre, el reino celestial. Jesús explicó la naturaleza de su reino por medio de parábolas y así las dio a conocer a todas las multitudes. Luego tenemos la transfiguración de Jesús y esto lo contemplamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 3 y 5. Y nos dice la lectura que 6 días después toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los lleva aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con Jesús. Uno que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Y esta voz era del Padre Celestial.
Luego tenemos la Eucaristía. El nombre se da en el catolicismo al sacramento que consiste en la comunión de los fieles con Jesucristo, al tomar su cuerpo y su sangre representados en el pan y el vino, consagrados para este efecto. Se llama también Eucaristía a la ceremonia en la que se imparte la Sagrada Comunión. El sacramento de la Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y la sangre de Jesús, representado por el pan y el vino, que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida, el sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte, pasión y resurrección. Recordemos los milagros que hizo Jesús durante toda su vida pública. Curó a muchas personas, hizo muchas resurrecciones, hizo exorcismos y dominio de la naturaleza. Jesús en todo ese tiempo proclamó el reino de los cielos y nos pedía en cada pregón, en cada sermón, nos pedía que tuviéramos fe, que nuestra fe fuera como el grano de mostaza y que siempre Él iba a estar con nosotros. Bien pequeños, hemos conocido la vida pública de Jesús y recuerda siempre orar por la unidad de la familia y por todos aquellos que se encuentran desvalidos en las calles. Nos estamos encontrando en la próxima clase. Que Dios y la Virgen te proteja siempre.